No pocos predicadores han juzgado severamente a Pedro por haber seguido al Señor Jesús de lejos cuando nuestro Señor fue capturado por la turba. Con mucha vergüenza debo decir que entre esos varios o muchos predicadores estaba yo. Y digo estaba porque nunca me uno más después de lo que estoy a punto de comentarles. Warren Wiersbe, referente en mis estudios, me demostró que el grave error de Pedro no fue seguir a Jesús de lejos. El grave error fue seguirlo. Usted dirá, como yo, pero qué ocurrencia. ¿Quién tiene la osadía de decir que seguir a Jesús es un error? Si se le aplaudía que al menos de lejos, pero lo estaba siguiendo. Pues no. Verán en el contexto que fue un craso error. Para eso necesito mostrarles un poquito del análisis sinóptico de los 4 evangelios. Les voy a explicar brevemente qué es un análisis sinóptico. Cuando usted tiene 3, 4 o 5 elementos, o los que sea, porque en literatura no hay un límite, que son parecidos, que son casi lo mismo, y usted quiere compararlos y sacar de esos elementos un resumen muy claro como análisis, eso es una sinopsis. En este caso, ¿qué es lo que se hace? Mateo, Marcos, Lucas y Juan se ponen a la par. El pasaje paralelo se llama paralelo al capítulo que cuenta la misma historia. Entonces usted los pone a la par, los lee, los compara y luego trata de escribir uno solo, en donde resume y toma el mensaje de los 4. Eso es análisis sinóptico. Creo que el ejemplo típico más sencillo de seguir es el caso de INRI. INRI es el título que estaba en la cruz de nuestro Señor. ¿Recuerdan esas letras? Si usted lee cualquiera de los evangelios, se va a topar con un problema. ¿Cuál? No pega. ¿Qué significa INRI? No pega. Para usted entender lo que significa INRI, necesita la sinopsis. Cuando tiene la sinopsis, entonces usted puede, del griego al español y del latín al griego, entender que lo que ahí dice es: este es Jesús de Nazaret, el rey de los judíos. Y entiende todo. Mientras hemos estudiado el Evangelio de Mateo, yo he hecho poco o ningún uso de esa herramienta. Hasta un par de sermones atrás en donde me he auxiliado un poquito. Como en este caso. ¿Para qué? Para entender el contexto. ¿Cuál? Bueno, ahora que ya entendemos que es un análisis sinóptico, les puedo explicar por qué fue un error seguir al Señor. Es que uno descubre en ese análisis, en los pasajes paralelos, que nuestro Señor les ordenó expresamente no seguirlo. Así es que cuando Pedro lo siguió de lejos, lo estaba desobedeciendo. Si usted quiere alguna prueba inmediata, bueno, esta parte la van a recordar fácil porque es parte de las películas. Los captores llegaron, nuestro Señor se identificó, porque no es que Judas lo puso en evidencia, él buscó a Judas y les dijo: yo soy, dejad ir a estos, déjenles que se larguen. Y en efecto se largaron todos.
menos Pedro y otro más. Ya les explico. De hecho, en forma irónica, otro de mis maestros en los libros dice que de no ser por la milagrosa sanidad que nuestro Señor operó poniéndole la oreja a Malco, oreja que le cortó, recuerdan que Pedro le cortó la oreja, de no ser por eso, en el Gólgota no habrían estado 3 cruces, sino 4. ¿Por qué? Porque Pedro también hubiese ido a parar al Gólgota por asesino. Con más ironía digo yo, ¿alguna vez pensaron, ¿y qué hacía Pedro con una espada? Pues es como que, porque era un misionero, era un apóstol. Y al Getsemaní no fueron en una misión de cacería o escapismo. ¿Recuerdan a qué fueron al Getsemaní? A orar. Resulta que el domingo yo en el culto aquí voy a tener un revólver, pues. Alguien me va a decir, pastor, ¿para qué lo quiere? Para los que se duermen. Tal vez así. ¿Me prestan atención? No, bueno, así le tengo que decir a Pedro que hacía con una espada. Pero en fin, ese fue el problema de Pedro. No prestar atención al pie de la letra. Y yo, no, por favor, no me juzguen pensando que yo estoy juzgando a Pedro. Para mí Pedro es uno de mis personajes favoritos en el Nuevo Testamento. Más bien estoy emocionado porque me doy cuenta de que Pedro actuó de una forma impulsiva. Digo emocionado porque para vergüenza mía, una y otra vez, yo he actuado de forma impulsiva, que me ha traído como consecuencias humillaciones, tristezas, momentos en que quisiera que la tierra me hubiera tragado. Y pienso que si descubro por qué Pedro se equivocó al no atender las palabras del Señor Jesús, quizás yo no repito más esos errores. Y ahora me extiendo en decirles a ustedes, quizás no tienen mis problemas de ser impulsivo y quizás ustedes siempre son muy atentos a lo que la Biblia dice. Pero si usted es una de esas personas distraída, indiferente o peor, una de esas personas groseras que creen que Dios no tiene nada que decirles mientras estudia la Biblia, yo creo que usted, al igual que yo, hoy debe prestar mucha atención. Porque si descubrimos el error de Pedro, pues no lo vamos a repetir. Nuestro sermón se titula ¿Por qué Pedro negó al Señor? Vayan al capítulo 26, Evangelio de Mateo. ¿Por qué Pedro negó al Señor? Capítulo 26. Vamos ahora al verso 36. ¿Lo tienen? Dice, capítulo 26, verso 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Recuerden los nombres de los hijos de Zebedeo, Juan y Jacobo. Jacobo el mayor, había un Jacobo menor. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí, velad conmigo. No estaba diciendo, estoy angustiado porque voy a morir. Ya verán que su angustia era otra.
Y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Le insistió: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Oremos. Señor, por favor, habla a nuestras vidas y que podamos crecer en el estudio de tu palabra. Gracias por ser bueno con nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Descubrí que Pedro no fue el único siguiendo a Jesús de lejos. Se le sumó Juan. Los dos estaban a algunos metros, creyendo. Bueno, estos cobardes se largaron. Los otros 11, los otros 9. Nosotros no, aquí estamos. Por eso los humillaron y los avergonzaron sobremanera. Y por eso, dice otro historiador, Mandino, por cierto, que Pedro cayó en un estado depresivo tan grave que, de no ser porque nuestro Señor Jesús, ya resucitado, lo ministró directamente, no se levanta. Es que recuerdan que horas antes, de arrogante, dijo frente a todos: Señor, aunque todos estos se escandalicen, yo no me escandalizaré. El Señor le dijo: ay, Pedro, antes que el gallo cante, lo vas a hacer. Pero como Pedro no prestaba atención, como que tenía un poquito de problemas de audición, ¿no piensan? ¿Por qué dijo, pastor, de que nuestro Señor no estaba orando por su muerte? Es que Él dijo que Él daba su vida y Él la volvía a tomar en su naturaleza divina. Lo que era angustioso era su naturaleza humana, porque estaba a punto de despojarse de su naturaleza divina y quedarse solo como hombre. ¿Pero para qué? Para que el pecado de la humanidad cayera sobre él. El pecado no podía cohabitar con la deidad. Entonces él necesitaba despojarse. Y eso iba a ser un momento tan angustioso como prueba su grito: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Nuestro Señor fue a orar por él. Y de paso le dijo a Pedro: a vos están a punto de zarandearte. No le dijo en esas palabras, me las acabo de inventar. Más te valdría venir a orar por vos, porque vos estás a punto de ir también a una batalla. Y vos sos el que vas a dirigir a estos 10. Necesitas espiritualmente prepararte. Pero ya dije antes, parece que no tomaba las cosas al pie de la letra. Ya hablaré de eso, pero estaría cometiendo un grave error si no menciono que nuestro Señor se llevó solo a 3 a ese momento íntimo de oración. Que por qué dejó a los otros 8, no eran sus amigos, ¿cómo no? Pero estos 3 eran íntimos amigos. Que los separara del grupo no fue esta la única ocasión, lo hizo en otro par de ocasiones. La que más recordarán sin duda es en la transfiguración. Eran estos 3. Así que de ahí sacamos que nuestro Señor tenía 3 amigos con los que compartía un poco más. Y aquí viene la pregunta a mi vida, que algunos deberían también hacérsela.
¿Tendrán ustedes un amigo, 2 o 3 cercanos con quienes ustedes pueden compartir un tiempo de oración, de tristeza, de alegría? Porque si usted es una de esas personas que dice, pues pensándolo bien, pastor, no. Entonces ahora también le animo, pensándolo bien, usted es una persona ególatra, egoísta, que cree no necesitar los amigos. Porque mire la ironía, nuestro Señor sí buscó 3 amigos, pero usted no los necesita. De hecho, yo creo que si usted hubiera vivido en la época de Jesús, a usted el Señor lo hubiera incluido entre los 3. Porque como usted es tan buena persona, tan especial, tan poco necesitado, ¿para qué va a perder tiempo con personas? Bueno, es probable que usted no los tenga porque el que tiene amigos va a demostrarse amigo. Así es que les quiero animar. Necesitamos esos amigos. Necesitamos esas personas con quien orar, con quien llorar y con quien reír. Hoy por hoy, quizá y solo quizá, usted piensa que no los necesita. Quiera Dios que no sea el sufrimiento el que les haga recordar que sí los necesitaba. Bien, regresemos a la temática principal. ¿Por qué Pedro y Juan fueron tan avergonzados y tan humillados? Por no prestar atención y por no seguir al pie de la letra las instrucciones. Pero creo que la pregunta no es esa. La pregunta a contestar es ¿por qué no siguieron las instrucciones al pie de la letra? ¿Alguien quiere ayudarme y decirlo? ¿Qué piensan? ¿Nadie piensa nada? Porque no oraron. Y como no oraron, no tenían pero ni un poquito de sabiduría para tomar una decisión correcta en un momento tan decisivo. Exactamente igual que usted y yo. Usted está a punto de tomar una decisión en la vida importante, cambio de trabajo, cambio de residencia, un negocio, problemas en la familia. Voy a retomar el libro de Esther. Cuando Esther fue confrontada por su tío y le dijo, en otras palabras, sos cobarde. Estás cuidando tu vida sin importarte la vida de tu pueblo. Cuando fue confrontada y ella quedó al desnudo, dijo, no, momento tío, ya entendí. Si he de morir, que muera. Pero por favor, vas y le decís a todo el pueblo judío que conmigo estén en una campaña de 3 días de oración y de ayuno. Al tercer día yo entro y hablo con el rey, pero no sin oración y ayuno. Entonces ahora tengo que preguntarme y extenderle las preguntas a ustedes. Para esa decisión que ha tomado o que está a punto de tomar, ¿ayunó y oró antes de tomarla? No se sorprenda entonces de las consecuencias y los resultados de su decisión. Ahora yo puedo decir, con razón. Y saben, los que tienen 40, 50 años o más, por favor atiéndanme.
los que tienen de 40 años en adelante, ustedes y yo, somos los más expuestos a este horror. ¿Por qué? Porque usted cree que por sus 40, 50 largos años de vida, ya lo sabe casi todo. Eso nos hace más necios. Al fin de cuentas, los jóvenes se les debe dispensar por su inexperiencia. Pero a ustedes y a mí ya es el colmo. Y más si somos ya viejos de estar en el Evangelio. ¿Cómo es posible que no estemos en ayuno y oración en asuntos tan decisivos? Pastor, está exagerando, ya se puso a regañar otra vez. Mire, ¿cómo que exagerando? Vea cuántas personas hay ahorita aquí a pesar de la lluvia. Yo me imagino que habrá unas 300, poco más, poco menos. ¿Saben cuántos habían en el culto de oración a las 6:30? 20. Pero es que, pastor, yo vengo tarde de mi trabajo. Un montón de ustedes se quedan ahí a tomar café, a platicar de cómo quedó el equipo de aquí, perdiendo su tiempo, pero como si fuera una alcantarilla enorme. Lo derrochan. Y entre más viejos, más grave la exhortación para usted. Porque usted y yo ya sabemos esto. Pero no. Dice este mismo libro que cuando nosotros vamos a esa campaña de ayuno y oración, obtenemos cuando menos 4 ventajas. Yo quisiera suponer que la mayor parte de los que estamos aquí ya no necesitamos que nos convenzan de que deberíamos orar. Pero por si acaso algunos son nuevos, digo nuevos en congregarse con nosotros, les diré 4 cosas ventajosas en la oración. Número 1, ganamos nuevas fuerzas. Es que mientras esperamos, porque esos días de oración y ayuno son espera. Entonces, estábamos débiles. Y todos sabemos que la oración es nutrición, es fortaleza. Estábamos amedrentados, ahora estamos envalentonados. Exactamente igual que Esther. Si ella estaba muerta de miedo, pero después de esos días de oración y ayuno, tuvo las agallas para pararse frente al rey bajo pena de muerte. Así es que ir a ese tiempo de ayuno y oración es ganar fuerzas. Usted que está amedrentado por esa decisión de trabajo, por esa relación romántica, por los problemas con sus hijos, con su pareja, ¿ha estado orando? ¿Ha hecho ayunos? No. Quisiera que recordaran el verso bíblico, y si he de morir, que muera. Pero yo creo que a algunos es más fácil que recordemos que el colmo es que entre más viejos, peor. Porque ya sabemos y hemos tomado decisiones sin orar y sin ayunar. Segundo, logramos una mejor perspectiva mientras estamos orando. ¿Por qué? Para empezar, ese tiempo de oración y ayuno que nos hemos trazado nos deja un interludio, nos deja tiempo. En ese tiempo Dios empieza a ministrarnos y de forma milagrosa empieza a disipar, empieza a quitar, a desaparecer una nubosidad y empezamos a ver las cosas con otros ojos.
Y decimos, ¿y cómo es que no vi esto antes? ¿Sabe por qué no lo vio? Por necio. Porque no estaba en oración. Entonces su perspectiva era nula. Tercero, mientras estamos en oración, profundizamos en nuestra determinación de perseverar. Por eso fueron las agallas de Esther. Usted está pasando un momento difícil en donde sus fuerzas ya se han agotado y usted dice, ya estoy harto. O usted como mujer dice, me cansé. Si hubiera estado en ayuno y oración, usted podría perseverar porque las fuerzas no vendrían de usted, sino de la gracia de Dios en su vida. Y después de decir esto, tengo que decir, ¿no les parece que todo finalmente nos lleva a lo mismo? ¿Qué es todo? ¿Y qué es lo mismo? A orar y a leer su palabra. Sí, es que, óigame, orar y leer la Biblia es pasar tiempo a solas con Dios, es conversar. Cuando usted lee la Biblia, el que está hablando es Dios. Y cuando usted ora, el que habla es usted. Entre más tiempo pasamos conversando con nuestro Señor, mejor perspectiva, mejor perseverancia, mayor determinación. Pero tristemente algunos corren esta noche para ir a ver el noticiero, para ir a ver Netflix, HBO o cualquier otra plataforma. Por más que el predicador se desgarre diciéndoles que vayan a hablar con Dios y que dejen que Dios les hable leyendo en el club de lectura, para algunos, no se sorprendan entonces ser avergonzados y humillados como lo fue Pedro. Si Pedro hubiese seguido las órdenes al pie de la letra, hubiese huido como los demás, hubiese ido al aposento alto a esperar la promesa que Jesús les dijo. No hubiese pasado todo ese tiempo de depresión, sintiéndose miserable, cobarde y traidor. Quiera Dios que usted y yo hoy sí tomamos en serio el mensaje. Vamos a orar.